Era la última visita a Hogsmeade antes de las vacaciones de Navidad. Metiéndose las manos en los bolsillos del abrigo, Sirius Black suspiró hondo antes de exhalar, sin saber muy bien cómo se sentía. Aparte de letárgico. Sabía que debía esforzarse con los deberes, pero, en realidad, ¿qué sentido tenía? Turais solo había conseguido su soul, y aunque eran unos soul espectaculares, él seguía ahí fuera, marcando la diferencia. Y sí, solo era de cuarto año, pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. ¿O sí? Sirius hundió la cara en la bufanda roja y dorada y miró a Regulus por el rabillo del ojo. Los dos hermanos Black habían acordado hacer juntos las compras de Navidad. No por verdadera necesidad de pasar tiempo juntos, ya que eso era lo que hacían ahora la mayoría de las veces que comían. Tampoco tenía que ver con el hecho de que hordas de estudiantes insensibles les habían estado preguntando cuándo planeaba Turais batirse en duelo con el señor tenebroso desde el periódico de ayer. Aunque eso fuera una gran molestia. No, era por necesidad. La razón por la que habían venido juntos a Hogsmeade era porque era imposible comprarle a Turais un regalo de Navidad. O mejor dicho, porque no tenían ni idea de qué regalarle. ¿Qué se le podía regalar a Turais? El chico tenía dinero suficiente para comprar lo que quisiera y magia para hacer lo que no se podía comprar. Él y Regulus se enfrentaban a este dilema todos los años, y a medida que se volvían más inteligentes, a medida que crecían, también lo hacía el hecho de que realmente no tenían idea de qué regalarle a Turais. El año pasado se habían decidido por un raro libro de hechicería, que Turais había leído de cabo a rabo, después de regalarle a Sirius un pequeño diario lleno de bromas que Turais había buscado o creado él mismo, y luego una snitch encantada para Regulus que aumentaba su nivel de dificultad cuanto más hábil se volvía. Ambos regalos eran mucho mejores que cualquier cosa que se hubiera podido conseguir en el mercado, y Sirius estaba decidido a conseguir esta vez algo para Turais que al chico le encantara. Solo necesitaba averiguar qué sería. Habían pasado una hora en la librería discutiendo verbalmente sobre si Turais querría otro libro o un pañuelo que pudieran encantar cuando empezaron los gritos. Sirius levantó la vista y parpadeó sorprendido cuando la gente empezó a huir por la ventana. Y entonces una figura vestida con túnicas oscuras estaba allí, disparando hechizos, incluido uno rojo que derribó a la encantadora señorita Lucky Manners, una Ravenclaw mestiza un año más joven que Sirius que la había hecho gritar. Sirius se había fijado en ella cuando volvieron al colegio para el nuevo curso, porque de repente las chicas eran interesantes y Lucky Manners era muy guapa. Tenemos que ayudar, gruñó Sirius. No pensó en Turais en ese momento, que era lo que Turais habría hecho, saltar de inmediato a la acción para ayudar a alguien necesitado. Pero Sirius recordaría aquel momento y se sentiría orgulloso de sí mismo, de que él también hubiera tenido las agallas de hacer lo correcto, de saber que era lo correcto. Reggie, lleva a Lucia Omiduques, al sótano. Hay un pasadizo de vuelta al colegio. Su hermano asintió con la cabeza, parecía muy cauteloso, pero siguió sus órdenes. Sirius golpeó al mortífago con el hechizo explosivo más potente que conocía, con la varita fuertemente apretada en la mano. Turais no les había enseñado a batirse en duelo durante sus numerosas vacaciones de verano. Les había enseñado a luchar y a salir de uno con todos los miembros en su sitio. Y aunque era un hechizo jodidamente extraño, ser capaz de cambiar los brazos de alguien en aletas significaba que no podía usar la varita y, por lo tanto, incapacitaba al enemigo. Turais siempre les había enseñado no solo a desarmar al enemigo, como decían sus muchos profesores de defensa, sino a asegurarse de que no pudiera rearmarse. Algo difícil de hacer sin armas. Sirius dejó que sus ojos recorrieran el caos que los rodeaba, y se dio cuenta de que Regulus casi se llevaba a Lucky hacia Omiduques. Y fue entonces cuando vislumbró el origen de todo aquel pánico. Era alto, con la piel tan pálida que parecía que no corriera sangre bajo ella. Y que toda ella se había almacenado en los dos ojos brillantes, rojos y viciosos. Sirius vaciló, sintiendo que el horror le calaba hasta los huesos. ¿Dónde estaban los profesores? Si bien los alumnos mayores podían tener alguna oportunidad contra los mortífagos, era imposible que pudieran enfrentarse a Voldemort. Ni siquiera si se unían todos a la vez. Esto iba a ser una masacre. Pero, antes de que la figura de la larga túnica negra pudiera poner un pie descalzo hacia adelante, ocurrió otra cosa. Se oyó el sonido de algo metálico golpeando el suelo empedrado de la calle principal de Hogsmeade, algo que se detuvo ante Voldemort y brilló bajo el sol invernal. El señor tenebroso dejó de moverse y se quedó mirando el pequeño collar que una fuente desconocida había puesto a sus pies. La sorpresa cruzó sus facciones antes de ser consumida por una rabia tan potente que parecía silenciar el aire que los rodeaba.
Toda actividad se detuvo, los mortífagos cayeron de rodillas y se agarraron el antebrazo izquierdo como si les doliera físicamente. Sirius no estaba seguro, pero quizá la marca tenebrosa podía hacer eso. Pero, ¿por qué demonios se enfadaba Voldemort por un bonito collar? Como si nada, hubo un destello de oro, seguido de un ruido que resonó por todo el pueblo cuando una pequeña copa se deslizó por las piedras hasta posarse junto al último proyectil. Solo que esta vez, todos habían tenido la oportunidad de ver de dónde había salido. Sirius nunca había visto a nadie más furioso de lo que Voldemort estaba en ese momento y estaba aterrorizado por quienquiera que hubiera lanzado esos objetos contra el hombre. Pero no fue hasta que sus ojos se posaron en la fuente, una figura de pie despreocupadamente sobre el tejado de las tres escobas, que sintió el apretón del frío miedo sobre su espina dorsal. Turais tenía un aspecto diferente, ya no era el perfecto heredero de sangre pura que había sido. Ahora parecía un guerrero, vestido con lo que Sirius reconoció como piel de basilisco, sin duda de una piel desprendida que Aseira probablemente le había donado. Su pelo estaba libre de sus ataduras habituales, cayendo alrededor de su cara y sus ojos eran del verde brillante que siempre destellaban cuando acumulaba una cantidad inusual de magia. Había salido en los periódicos, pero Sirius nunca se había imaginado que llegaría a presenciar el duelo entre su hermano y Voldemort. No estaba seguro de querer hacerlo. La idea de que Turais perdiera, pero de todos modos no iba a perder, lo ponía enfermo y casi histérico. Había una especie de capa alrededor de los hombros de su hermano, y Sirius tardó un segundo en darse cuenta de lo que era. Una capa de invisibilidad. ¿Y tenía una tiara en las manos? Te devuelvo la diadema si quieres, pero me quedo con el anillo, le he cogido cariño me temo. Avada Kedavra. Hubo un destello verde brillante, el color de los ojos de Turais, y su hermano se echó a reír, deslizándose por el tejado mientras el mortífero hechizo le fallaba por escasos centímetros, saliendo disparado hacia el cielo. Turais aterrizó limpiamente en el patio, ahora vacío, enfrentándose al peor señor oscuro de la historia los pensamientos de Sirius se detuvieron en seco. Conocía esa varita, y no era la de Turais. Era la misma del mural de Turais, que él había hecho cuando eran niños. Se parecía mucho a... Sirius volvió a mirar la capa sobre el hombro de Turais, luego el anillo que sin duda no era su anillo de heredero, antes de que finalmente sus ojos volvieran a la varita. Parecía la varita de Sauco. Turais Black, se mofó Voldemort, que había recogido las baratijas que Turais le había arrojado con la mirada de quien acaba de presenciar el asesinato de su primogénito y planea vengarse. ¿Crees que esto te ayudará? Bueno, también te ofrecería el diario, pero como que se quemó. Turais apenas logró terminar la frase antes de tener que bloquear una andanada de maldiciones. Era asombrosa la velocidad a la que los dos del elenco, y tanto los estudiantes como los tenderos, saltaban fuera de su alcance tan rápido como podían. Sirius se había refugiado detrás de un escaparate, apartando las túnicas de su camino. Pero aún podía ver lo que ocurría. Sabía que Turais era mágicamente poderoso, que era el mejor y más brillante estudiante que había salido de Hogwarts, pero nunca lo había visto usar todo ese poder. Fue un choque de proporciones épicas, serpientes gigantes en llamas abatidas por dragones hechos de agua, brillantes destellos de fuego de hechizos iluminando la pequeña calle. Los aurores ya habían llegado, pero también se habían puesto a cubierto, observando con asombro cómo su hermano se mantenía firme y se enfrentaba al hombre que había estado aterrorizando a la nación. Sirius no era estúpido, sabía que salir ahora solo conseguiría que lo mataran a él y probablemente a Turais al mismo tiempo. El heredero de los Black necesitaba concentrarse y Sirius no iba a distraerlo. Se preguntó brevemente dónde estarían los profesores, apretando los dientes. El lugar más seguro de la Gran Bretaña mágica. Dos gruñidos gemelos le devolvieron la atención, pues parecía que Voldemort y Turais se habían golpeado al mismo tiempo, con un corte cada uno. Turais tenía la mano libre apretada contra el cuello, deteniendo el flujo de sangre de lo que Voldemort probablemente había esperado que fuera un disparo mortal, pero que Turais sin duda había evitado por poco, mientras que Voldemort se estaba curando el brazo izquierdo, donde parecía que se había roto la parte superior de la extremidad. Turais Black, el Ater Umbra, podríamos conquistar toda Gran Bretaña juntos. No, gracias. Estoy bien con mi pequeña parcela de familia, no es que entiendas lo que es eso, Tom Marvolo Riddle. O Lord Voldemort, el nombre que quieras. Pero tengo otro. Es el amo de la muerte. Tenía razón. ¿Cómo diablos había logrado Turais reunir todas las reliquias? ¿Cuándo lo había hecho?
Ese pensamiento se interrumpió cuando un hechizo alcanzó a Voldemort y el hombre profirió un grito sobrenatural, mientras Turais lo observaba desde la barrera. El señor tenebroso cayó al suelo, la única señal de que estaba vivo era su respiración agitada. Sirius no había oído ni una palabra del hechizo que Turais acababa de realizar, ni lo había reconocido. Pero por el hecho de que su hermano mayor había envainado su varita, la varita de Sauco, y guardado en el bolsillo la capa y la piedra, no iba a levantarse pronto. Sirius no pensó, simplemente corrió hacia adelante, chocando contra la figura de Turais y enroscando los brazos alrededor del cuello del chico mayor, que había atrapado su abrazo volador sin esfuerzo. Lo siento, susurró Sirius, hundiendo la cara en el cuello de Turais y estremeciéndose ligeramente mientras este le frotaba la espalda con una mano y con la otra atrapaba a la segunda persona que chocaba contra él. Regulus, sin duda. Lo sé. Yo también. Sirius tardó unos segundos en darse cuenta de que la humedad que le manchaba la cara no era solo la sangre de Turais, sino también sus propias lágrimas. Black. Gracias a Merlin. ¿Qué le has hecho? El auror que se había acercado parecía debatirse entre la excitación, el asombro y el horror, y Sirius se apartó del cuello de Turais para mirar el cuerpo dormido del señor tenebroso. Sintió el estruendo de la voz de Turais al hablar, pero las palabras apenas le llegaron al cerebro, de tan increíbles que parecían. Le quité su magia. Elliot Greendras se consideraba un buen hombre. Durante años, su familia había permanecido neutral, sin importar lo que sucediera entre las fracciones de la luz y la oscuridad de la comunidad mágica. La casa Greendras siempre se había mantenido agradablemente al margen de todo. Así había sido siempre. Hasta que Elliot conoció a una joven de primer año que lo miró con ojos grises y le preguntó si nunca había querido formarse su propia opinión. Aquel había sido su cuarto año, su primer encuentro con Turais Black, que había sido un niño extraño y había crecido hasta convertirse en un adolescente aún más extraño, a punto de convertirse en el más extraño de los hombres. Sin embargo, era un espécimen raro. Poderoso, sin duda. Pero ahora mismo, Elliot nunca le había tenido tanto miedo. Desde luego, estaba extasiado por el chico, encantado de que se hubiera ocupado de todo el problema de Voldemort y de haberles quitado la presión a los aurores. Pero, al mismo tiempo, estaba aterrorizado por cómo lo había hecho. Elliot podía aceptar el hecho de que algún día muriera, defendiendo a su país o de viejo, en realidad no le importaba. Lo que no podía aceptar, lo que nunca habría imaginado, era que le arrebataran su magia. La sola idea le debilitaba las rodillas, y saber que había un chico con semejante poder, no le hacía mucha gracia. Sin embargo, no podría haber estado en mejores manos que Turais Black. Así que todo estaba bien. El ministerio sin duda estaría descontento, pero no podían tocarlo. El chico no solo era el heredero de la casa de los Black, y solo los idiotas se metían con esa familia, sino que había derrotado públicamente al señor tenebroso. Lo había abatido mientras atacaba a escolares. Diablos, el chico seguía siendo un estudiante de Hogwarts, a pesar de haber estado huyendo durante los últimos meses. Si algo le sucedía, el público se alborotaría, habría disturbios por todas partes. Pero eso no significaba que el ministro no quisiera respuestas. A Elliot no debería haberle sorprendido que Black se mantuviera tan hermético como en su época escolar, sino más. Black había tenido fama en Slytherin de no revelar nunca sus fuentes de información y de mantener sus cartas bien pegadas al pecho hasta que podía repartirlas para tener el golpe más efectivo que pudiera conseguir. Así que no le sorprendió mucho que el chico no hablara. Todos los testigos habían sido interrogados hasta el momento, y los aurores se habían visto obligados a pedir a Turais Black que permaneciera en el despacho del jefe de los cuerpos de seguridad para ser interrogado. Eso les había dejado con él todavía muy vivo y listo para ser juzgado quien no debe ser nombrado. Solo Amelia Bones había tenido el valor de acercarse al señor oscuro inconsciente para ponerle los grilletes. Cuando hicieron desfilar a Turais Black por el ministerio, nadie sabía aún lo que había ocurrido. Pero ahora estaba claro que sí, había una multitud fuera del despacho esperándole. Solo gracias a los encantos silenciadores no podían oír los victores. No me importa si crees que tienes derecho a mantenerlo en secreto, quiero saber el hechizo que usaste. El señor Crouch había bajado las manos de golpe sobre su escritorio, mirando fijamente a Turais Black mientras Amelia Bones hacía un ruido rasposo en el fondo de su garganta. Quiero saber cómo funciona y quiero saberlo ahora. ¿Por qué te ofreces voluntaria para ser mi sujeto de pruebas? Crouch se echó hacia atrás como si le hubieran abofeteado, mientras que Amelia tuvo que taparse la boca con una mano para detener la risita que amenazaba con soltarse.
Elliot sonrió ante el descaro de los chicos, aunque Turais Black parecía ignorarlo por completo. Me he ocupado de tu problema con el señor tenebroso y aún quieres más de mí. Es mi hechizo, yo lo inventé y no fallará. A Voldemort le encantaba la magia, era lo que le hacía sentirse especial frente a todos esos otros huérfanos con los que creció. Quitársela y luego meterlo en prisión es el mayor golpe que podrías darle. Ahora que legalmente no puedes retenerme aquí, me voy a casa a darme mi primer baño caliente en meses. Ponme una nota para cuando me den mi brillante medalla. Elliot se echó a reír mientras Black se acercaba a la chimenea, echaba la pólvora y se iba a su casa. Sin duda volvería a Hogwarts el lunes. Ahora solo tenía que vérselas con un señor tenebroso. Estaba claro que iba a ser un día largo. Estúpido. Harry se congeló cuando unos brazos se cerraron a su alrededor, tirando de él en un abrazo con su abuelo Arcturus. Los cálidos brazos de Orión se unieron a él a continuación, una pequeña risa loca burbujeando de los labios del hombre. Pero fue realmente Walburga quien lo sorprendió, colándose en el abrazo familiar y abrazándolo con un suave tal vez no estés del todo equivocado. Lo más parecido a una disculpa que jamás conseguiría. Entonces, ¿estás molesto conmigo? Orión le dio un puñetazo en la cabeza mientras Arcturus soltaba una carcajada casi estrangulada, echándose hacia atrás para sujetarle por los hombros e inspeccionarle de verdad. La herida del cuello le palpitaba y Harry hizo una mueca ante el sordo recordatorio de que tenía que ir a ver a un sanador. Pero, para su sorpresa, Walburga había sacado la varita y se estaba ocupando del corte. Tomó la rama de olivo como lo que era, inclinando la cabeza hacia un lado para que ella pudiera acceder mejor a la herida. Estábamos petrificados por la preocupación de que te hicieras matar, refunfuñó Arcturus, pero la sonrisa orgullosa seguía sin abandonar su rostro, pero nunca debimos dudar de ti. Serás un Lord Black de Fuego. Aunque tus opiniones políticas sean un poco diferentes. Riendo ante la expresión de la cara de su abuelo, como si se hubiera comido un limón agrio, Harry se pasó un dedo por la nueva cicatriz del cuello, ofreciéndole un agradecimiento vacilante a Walburga. Ella parecía igual de indecisa, pero este nuevo territorio que era su relación necesitaba un poco de cautela para que saliera lo mejor posible. Bueno, si eso es todo, volveré a Hogwarts por la mañana. No te importa si me quedo en mi habitación, ¿verdad? Por supuesto que no, Turais. Que duermas bien. Creo que te lo has ganado. Riendo, Harry se retorció y se levantó de las escaleras, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. Todo estaba saliendo bien. Harry caminó por los pasillos de Hogwarts y respiró lenta y pausadamente. No importaba en qué época de la vida se encontrara, Hogwarts era para siempre su hogar, siempre su hogar. Conocía el lugar de arriba a abajo, desde el suelo hasta el techo. Hizo una nota mental para bajar a la cámara y disculparse ante Aseira, probablemente mejor con varias vacas a mano, y tal vez un ciervo. A ella le gustaba mucho el venado, pero Harry siempre había considerado que el venado era demasiado bueno para usarlo como alimento. Probablemente debido a la forma animaga de su primer padre. Pero si eso significaba que el basilisco de 60 pies en el sótano sería lo suficientemente feliz con él, que así fuera. El sol de la mañana apenas empezaba a asomar por el horizonte, así que cuando Turais entró en el gran comedor, lo recibió un exquisito despliegue de colores desde el techo encantado. Parecía el primer alumno en llegar, vestido con un cómodo jersey y los pantalones de piel de basilisco que aún no tenía ganas de quitarse. Los profesores habían levantado la vista cuando él entró, y todos se dirigían hacia él. Dumbledore probablemente encabezaría el grupo si Slughorn estuviera ausente, pero tal como estaban las cosas, su jefe de casa fue el primero en llegar hasta él. Y en darle un abrazo. Parecía que últimamente estaba recibiendo muchos. Bien hecho, muchacho. Nunca he estado más orgulloso. Eres un héroe. Aún eres de sexto año y todos en Gran Bretaña saben tu nombre. Harry intentó sonreír, pero sintió que parecía una mueca. Señor Black. Volviéndose para mirar a Dumbledore, Harry enarcó una ceja, apartándose ligeramente de Slughorn. Le ponía un poco nervioso tener a todo el cuerpo docente de Hogwarts a su alrededor, pero Harry se lo quitó de encima, pasándose una mano por el pelo. ¿Sí? Felicidades. Debo decir que fue un poco extraño presenciar la derrota de un señor tenebroso y no estar involucrado directamente. Harry se encogió de hombros, sintiéndose claramente incómodo. Sí, solo quiero volver a ser un estudiante ahora. Así que, ¿puedo tomar mi desayuno? McGonagall soltó una carcajada casi estrangulada antes de abrazarlo. Bien hecho, señor Black. No creo que pudiera haberlo hecho mejor.
Sorprendentemente, el primer alumno en entrar en el gran comedor, aparte de él, fue Barty. El chico de pelo arenoso se dirigió a la mesa de Slytherin y se detuvo en seco, mirando atónito a Harry, que no dudaba de que ya no era tan impresionante como el día anterior. ¿Turais? Harry levantó la vista, con medio panecillo metido en la boca, los ojos grises brillantes mirando al joven Crouch con confusión. El chico había crecido un poco en él y Harry no tenía miedo de admitir que había tenido que vigilar al chico más joven mientras él todavía estaba en la escuela. Sin embargo, Barty no se acercó a él, sino que salió corriendo por la puerta mientras Harry parpadeaba como una lechuza tras él. Harry no se dio cuenta de lo que había hecho hasta 10 minutos más tarde, cuando el chico regresó. Había corrido a buscar a Sirius y Regulus. Y aunque ayer había podido abrazar a sus hermanos pequeños antes de que los aurores lo escoltaran fuera, no había sido suficiente para compensar todo el tiempo que había pasado fuera. ¿Turais? Los dos chicos salieron disparados hacia adelante, chocando contra su cuerpo y tirándolos a los tres al suelo. Harry aterrizó bruscamente de espaldas, pero no le importó, sujetando a un hermano de cada brazo y sonriendo cuando sus propias extremidades lo envolvieron. Era estupendo estar de vuelta, saber que Voldemort no podría volver a tocar a sus hermanos. Habían valido la pena las largas semanas solo. No fue hasta que levantó la vista y notó que aparecía el resto del alumnado, y su boquiabierto, que Harry recordó lo que era ser un bien celebrado vencedor del Señor Tenebroso. Maldita sea. Lily Potter, de soltera Evans, era una mujer feliz. A sus 22 años, estaba felizmente casada con el amor de su vida, aunque nunca lo hubiera pensado durante sus primeros años de colegio, incluso negándolo furiosamente. Pero aquí estaba, casada con un tal James Charles Potter, con 2 bebés merodeando por su casa y muy posiblemente otro en camino. Aún no lo había comprobado, era demasiado pronto para saberlo, pero tenía un buen presentimiento. Estaba más que feliz, en realidad, nada podía deprimirla, nunca. La vida había empezado a mejorar en su 4.º año, con la derrota del Señor Tenebroso. Su juicio había durado meses y, aunque cientos de personas pedían que su cabeza fuera esparcida por el callejón Diagon, no había sido así. Por derecho a ser el vencedor, Turais Black se había encargado de que el hombre fuera obligado a vivir el resto de su vida natural como un esquí, encarcelado y obligado a aceptar el hecho de que se había convertido en lo que una vez persiguió. Ninguno de los mortífagos que quedaban había luchado realmente contra el mayor de los Black después de eso. El hecho de que pudiera arrancarles la magia significaba que iban en silencio a prisión, más que aterrorizados de ser los siguientes en sufrir la ira de Turais Black. El Aterumbra había hecho todo lo posible por llevar una vida tranquila, pero entre su derrota del Señor Oscuro y el récord de Owl/Newt, en realidad no lo había conseguido, por mucho que lo intentara. Sin embargo, no había cambiado. Seguía cuidando de sus hermanos y de todos los que se relacionaban con ellos, seguía siendo el chico amable que había conocido en el tren en su primer año. Lily lo consideraba un buen amigo, y sabía que había crecido en James desde que habían dejado el colegio. Sobre todo después de que nacieran los pequeños Harry y Marigold. Teniendo en cuenta que Turais siempre podía calmarlos, James había empezado a adorarlo como si fuera un dios con forma humana. Una reacción probablemente nacida de incontables noches sin dormir. En ese momento, Lily estaba haciendo eructar a Marigold, de 2 meses, y se giró para ver bien al dúo sentado junto a la mesa de la cocina. Era noviembre, el 1 de 1981, y James estaba fuera haciendo un turno con Sirius en la oficina de Aurores. Su marido y su mejor amigo habían pasado a formar una sociedad en el departamento de aplicación de la ley mágica, tenían talento y estaban bien entrenados, teniendo en cuenta que habían acudido a Turais en busca de ayuda para ello. Peter había llegado a escribir el primer libro completo sobre la guerra contra Voldemort, un hecho que había desconcertado a Turais si nos atenemos a la expresión de su cara. Sin embargo, el Black había prometido ofrecer algunas referencias para el merodeador. Lo más sorprendente era que Turais no se había convertido en Auror, sino que estaba montando su propio equipo de expedición para buscar antiguas civilizaciones mágicas y sus secretos, un trabajo que le llevaría a él y a su equipo por todo el mundo. Había reclutado a Remus, el pobre Remus que no podía encontrar trabajo en el mundo mágico debido a su condición, junto a Regulus, Rabastan Lestrange y el recién salido de Hogwarts Barty Crouch Jr. Estaban terminando de planificar la ruta que querían seguir alrededor del mundo y partirían con el nuevo año. Lily los iba a echar de menos, pero Remus había prometido escribirle, pues no cabía duda de que Sirius recibiría noticias de sus 2 hermanos.
Se suponía que se irían justo antes de Halloween, pero habían decidido quedarse hasta que el primogénito de Sirius viniera al mundo. Su esposa, Lucky Black, de soltera Manners, esperaba un niño para principios de diciembre. Regulus había prometido en broma buscar una cuna antigua mientras ellos daban la vuelta al mundo. Mamá. Mirando a Harry, que la devolvía la mirada con sus grandes ojos verdes, Lily sonrió. Sí, cariño. Tú. Gritó, juntando las manos y señalando al Black sentado a su lado. Cuando Turais había visto a Harry por primera vez esta mañana, había habido algo un poco raro en él. Seguía siendo él mismo, pero era como si estuviera casi desconcertado por algo. Apartó a un lado el nido de pájaros negros de Harry, pasando sus elegantes dedos por la frente del muchacho antes de dejar escapar un suspiro de alivio al descubrir una piel sin marcas. Era casi como si hubiera llegado a la casa esperando que ocurriera algo trascendental con respecto a su hijo, pero estaba claro que Harry no había marcado la casilla que buscaba, y Turais había dejado escapar un suspiro de alivio. Lily lo había ignorado, porque él había estado exactamente igual cuando ella había anunciado que estaba embarazada, especialmente cuando había mencionado que saldría de cuentas a finales de julio. Turais se había reído, murmurando algo sobre la muerte del séptimo mes. Pero tenía razón. Harry James Potter había venido al mundo el 31 de julio, el mismo día del cumpleaños de Turais. Sirius había bromeado sobre la posibilidad de celebrar fiestas de cumpleaños conjuntas, pero se retractó rápidamente cuando Turais mencionó el clásico juego de ponerle la cola al burro. ¿De verdad crees que vas a encontrar algo en este viaje alrededor del mundo? Preguntó Lily, acostando con cuidado a Marigold en el pequeño catre que ahora descansaba en el salón. Turais había levantado a Harry, dándole vueltas y escuchando las risas del niño. No fue hasta que la puerta se abrió que Harry se soltó con un grito de pa, indicando quién entraba en la casa. Espero encontrar la tumba del emperador romano Renatus. ¿El emperador mago? La gente lleva cientos de años buscando esa tumba y no la ha encontrado. Turais le dedicó entonces una de esas sonrisas, siempre era la misma que decía que él sabía algo que ella ignoraba. Tengo una pista creíble. Te lo prometo. Harry, que ya había vuelto de saludar a su padre, se lanzó a los brazos de Turais, riendo cuando el mayor de los Black volvió a cogerlo en brazos. Ahora me tengo que ir, Harry, así que pórtate bien con tus padres, ¿vale? Vale. Turais sonrió, pasando a Harry a sus brazos antes de dirigirse a la flor tras despedirse de James. A Lily casi le extrañó la forma en que le devolvía la mirada a Harry, trazando con curiosidad la cicatriz en forma de rayo en su propia frente. El vencedor de Lord Voldemort era extraño, pero era su amigo. Y Lily no lo aceptaría de ninguna otra forma.